En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Este pasaje, hermanos, en el contexto del libro de Josué, son las últimas palabras de Josué para el pueblo. Es un pasaje de alguna manera donde él se está despidiendo, porque seguramente su partida está cerca, y él va a hacer una invitación al pueblo de Israel y a su generación en aquellos días. Pero como siempre hemos dicho, aún en los pasajes del Antiguo Testamento, cuando Dios habla a sus siervos, los profetas, o en este caso a Josué, esas palabras también son para nosotros y siguen teniendo mucha relevancia para nuestras vidas. Y en un cambio de año es inevitable que estamos terminando clases, estamos terminando trabajos, estamos cerrando actividades y comienza un nuevo año. Entonces a veces esas coyunturas de nuestro calendario nos pueden servir a nosotros para también hacer cierto tipo de reflexiones y meditaciones en cuanto a la verdad de Dios. Entonces, de alguna manera, Josué en este pasaje hace un discurso y su propósito principal es comprometer a aquella generación con Dios. Él va a hacer de alguna manera un recuento de las obras de Dios y de ahí pasa a enfocarse en una santa convocatoria a que esa generación haga un pacto con Dios. Y podemos ver que las palabras que Josué va a decir y también la respuesta del pueblo de Dios, mis hermanos, pueden ser de mucha enseñanza, de mucho ánimo y de mucho consuelo para nuestros corazones. Entonces, es un pasaje, hermanos, cuando usted lea el Antiguo Testamento, pocos pasajes se va a encontrar como este. ¿En qué sentido? En que de alguna manera particular la gracia de Dios operó con esta generación, permitiéndole quedar en la historia sagrada como una generación fiel a Dios. Una generación que siguió y sirvió a Dios como tal vez no lo verían muchas de las generaciones siguientes de la nación de Israel. Entonces que tanto el discurso de Josué como la respuesta del pueblo de Dios sea una lección espiritual para nosotros, para comprometernos cada vez más con el llamado que Dios nos ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a leerlo hasta abajo y vamos a irlo meditando verso por verso. Lo primero que vamos a leer desde el verso 14 es el llamado de Dios a través de Josué al pueblo. Dice ahí, lo leíamos ahora, verso 14. Ahora pues, ese ahora pues quiere decir que después de todo lo que él ha venido diciendo. ¿Y qué es lo que Dios ha venido diciendo? Bueno, él ha venido haciendo un resumen de toda la historia y los grandes hechos de salvación que Dios había hecho con ellos. Eso es como cuando usted lee el libro de Romanos y toda la primera parte de Romanos hasta el capítulo 11 es todo lo que Dios ha hecho con la iglesia. El capítulo 12 comienza ya haciendo una exhortación. Por causa de todas las misericordias de Dios, ahora se espera que la iglesia se comprometa. Lo mismo tiene este pasaje. Después de relatar todos los hechos de Dios, ahora Dios espera que su pueblo responda a ese llamado después de toda la gracia y de todo el amor que ha recibido. Y este es el foco del discurso de Josué, el verso 14. Ahora pues, después de todo lo que Dios ha hecho con vosotros, ahora ¿qué debe hacer el pueblo? Dice ahí, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces la invitación o el llamado de Josué, podríamos decir que el enfoque de nuestro mensaje hoy también para nosotros es de alguna manera llamarnos al servicio íntegro a Dios,
a comprometernos como pueblo que ha recibido tantas misericordias y tantas bondades de Dios. Y dice ahí, ahora pues temed a Jehová. Esa palabra temed no es un sinónimo de miedo o de terror. El temor en la Biblia significa respeto, honra, fidelidad. Cuando Dios dice que me teman, de alguna manera nos está llamando como pueblo suyo a honrarle, a respetarle, a serle fiel, a obedecerle. Y eso incluye amor, incluye confianza, incluye fe, incluye adoración. Lo que Dios espera de su pueblo es que su pueblo le pueda amar, honrar, serle fiel después de todo lo que Él ha hecho por ellos. Hermanos, y las palabras de Josué al pueblo de Dios siguen siendo palabras que deben sonar en nuestros días. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros para el año que viene? ¿Qué espera Dios de nosotros para los años que nos quedan en esta vida? Bueno, en pocas palabras, el antiguo pacto y el nuevo pacto está resumido en estos términos: que les sirvamos con temor, que le honremos, que le seamos fiel, que le amemos, que seamos devotos, que nos comprometamos con su palabra. Dice ahí añadiendo Josué, servirle con integridad y en verdad. Ese temor y ese servicio a Dios requiere, como dice aquí la palabra, integridad. ¿Qué significa? Dios esperaba un servicio pleno y completo de su pueblo. Integridad quiere decir que todas las áreas de este pueblo tenían que ser para gloria de Dios, para servicio a Dios, para amar a Dios. Y si usted lee la ley, eso incluía el culto, el aspecto religioso, el aspecto civil, el aspecto familiar, la moral de cada uno de estos hombres. Porque no podemos decir que servimos a Dios en un aspecto mientras áreas de nuestra vida están en disonancia. Eso es con integridad. Dios espera que le sirvamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. No deberían haber áreas oscuras, no deberían haber áreas contrarias, porque Israel tuvo ese pecado constantemente. Ellos servían a Dios, tenían sacerdotes, tenían el templo, tenían sacrificios, pero en su casa tenían su Baal, su Astarot. Entonces su servicio no era íntegro, completo, porque áreas de su vida no habían sido consagradas a Dios. Y Josué sabía, por el carácter de Dios, que eso era peligroso, porque Dios no solo espera una parte de nosotros, Dios espera todo. Y Él conoce todo. Y la demanda de Josué a este pueblo es: sírvanle a Dios, amen a Dios, obedezcan a Dios, vivan para Dios con integridad. Y mire esa palabra siguiente: y verdad. Eso quiere decir realmente, sinceramente, no con hipocresía, no con engaño, sino vivan para Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, obedezcan a Dios. Y yo pienso que esa debería ser tal vez una de las mayores o de los mayores propósitos que debe tener nuestro corazón. Señor, después de tanta gracia que he recibido, después del evangelio que he conocido, después de tanto amor derramado por tu Hijo Jesús, ahora concédeme servirte con integridad y con verdad. Quita toda falsedad de mi vida, quita todo engaño, quita toda área que sea disonante a este supremo llamamiento. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a caminar contigo, dame de tu Espíritu Santo, sosténme por tu palabra para que yo pueda vivir de esta manera. De alguna manera la exhortación no deja de ser simplemente un recordatorio de lo que Dios espera para cada uno de sus hijos y su pueblo. ¿Qué espera Dios de usted el próximo año? Que le sirva con integridad y con verdad, que le ame de todo corazón, que Él sea el centro de su vida, que todos sus pasos, sus caminos, su vida personal, familiar, laboral, ministerial, apunte a exaltar el nombre de Dios y el nombre del Cordero de Dios. Y ese es el llamado de Josué, pero obviamente es el llamado del Espíritu Santo para todos nosotros.
A eso le incluye algo, dice ahí. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Parte de ese servir a Dios es cortar con esa idolatría pagana. Ellos vivían en una cultura y rodeados de naciones paganas. Ellos venían de Egipto, que era una nación pagana, que tenía falsos dioses, que adoraban a esos dioses, que amaban a esos dioses y servían a esos dioses. Hermanos, si queremos responder al llamado de Dios, obviamente no podemos ni vivir, ni pensar, ni amar las cosas que el mundo ama. Eso es contrario al llamado de Dios y a la invitación de servirle con integridad. Entonces, este llamado, esta vocación incluye una disposición de todo corazón a servir a Dios y también tratar con todo lo que era de nuestro viejo hombre, todo lo que es de la cultura alejada de Dios, todo lo que proviene del maligno, el engaño y la mentira. Todo eso tiene que ser quitado de nosotros. Entonces el primer asunto del pasaje es esa invitación, hermanos. Dios nos llama a servirle, a amarle y a sacar de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros corazones, todo aquello que compita con Él, toda idolatría maligna. Mira lo que sigue diciendo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ese es el énfasis. Él está haciendo un llamado, él está haciendo una exhortación a que el pueblo de alguna manera se posicione. Servir a Dios o servir a los dioses de los padres y a los dioses de las naciones a su alrededor. Hermanos, y eso es algo que siempre hemos dicho. Solo hay dos caminos. O estamos sirviendo a Dios, caminando el camino de Dios, queriendo agradar a Dios, o estamos caminando otro camino. El camino del pecado, el camino de la infidelidad, el camino de la rebeldía, el camino de la incredulidad. Y Josué pone delante de esa generación y delante de nosotros esos dos caminos. A mí lo que me parece muy interesante es cómo él usa esta frase: y si mal os parece servir a Jehová. Josué fue testigo de una generación anterior a él, cuando él era joven, y la generación que creció, él los vio morir en el desierto. Y él recuerda que esa generación hablaba mal de Dios, hablaba mal del camino de Dios, murmuraba. Y él les dice: si mal os parece, porque a veces es tanta nuestra ignorancia, es tanta la maldad de nuestro corazón, es tanta la influencia del mundo y del maligno, que a veces pudiera parecer a nuestra mente y a nuestros ojos que servir a Dios es algo malo. Como que si yo crezco en el camino de devoción a Cristo, en el camino de santificación, en el camino de hacer su voluntad, en el camino de negarme a mí mismo, en el camino de servir a la iglesia, en el camino de ser luz al mundo, ese camino de alguna manera es malo y me perjudica. Y eso es una mentira del diablo. No existe mayor bendición, mayor bien para un hombre, una mujer, una familia, un niño, un joven, un anciano, que servir a Dios íntegramente. No existe mejor propósito en la vida. Pero a veces nuestro corazón piensa que eso es malo. A veces tenemos unas decepciones personales con circunstancias, y esas circunstancias nos hacen pensar que seguir en este camino de obediencia, de fe, de devoción, de servicio es algo malo para mí. Porque no entendemos que aún en el camino de Dios lo que parece malo a nuestros ojos es bueno. Nos santifica, nos purifica, nos lleva a conocer más a Dios. Su gracia forma aspectos del carácter que nunca existirían si no pasáramos por esos malos momentos. Pero mi corazón a veces tiene una interpretación incorrecta. Y a veces el mundo me dice: pero ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanto servicio en la iglesia? Haciéndome pensar que de alguna manera eso es malo.
Pero hermanos, guardémonos de esas ideas cuando vienen a mi corazón. Porque vienen comúnmente. ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué hago esto? Si me sucede esto. Hermanos, siempre a la larga la ecuación, así como las matemáticas, no cambia. Siempre seguir al Señor va a ser un camino de bendición. Siempre va a ser un camino de paz, de gozo, de fruto, de realización. Pero lo opuesto también es igual. Primero que él dice, si mal os parece, escogeos hoy. Y yo pensaría, hermanos, que siempre hay momentos en la vida cristiana que Dios nos dice, bueno, escoge, decide, hacia dónde vas a ir, qué camino vas a tomar, qué vas a hacer. Y que este fin de año, hermanos, nos sirva en medio de toda la dinámica que trae para reflexionar a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Hay reflexiones importantes en la vida. ¿Usted reflexionó qué hizo este año? ¿En qué se ocupó? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto avanzó? ¿Cuánto retrocedió? Usted se ha preguntado, usted ha hecho un balance espiritual de su vida, su familia cómo está, su servicio cómo está, su carácter cómo está, su vida espiritual cómo está. Hoy, si usted pudiera hacer un balance delante de Dios a la luz de la palabra, ¿cómo está? ¿Y a dónde va? Ese tipo de momentos donde el Espíritu de Dios nos dice, mira de dónde vienes, mira todo lo que Dios ha hecho, mira la gracia que te ha dado. Ahora mira por delante lo que puedes escoger, lo que puedes elegir. Obviamente nosotros sabemos que podemos escoger y podemos elegir por Cristo, por la gracia, pero eso no anula la responsabilidad nuestra de dar pasos diarios, constantes y firmes al llamado que Cristo nos ha hecho. Obviamente se requiere una decisión de fe, devoción, amor. Una decisión que muchas veces es respuesta a la gracia, al amor, a la palabra de Dios. Pero también Josué nos muestra que podemos responder con desprecio, con incredulidad, con apostasía, con rebeldía. Esos dos caminos siempre están delante de nosotros. Cada mañana, cada semana, cada mes, cada año estamos sembrando cosas que corresponden a este tipo de llamado. O estamos sirviendo a Dios, amando a Dios, o nos estamos alejando de Él. Pero la invitación de Josué es: sírvanle, ámenle, síganle con integridad. Y él termina la invitación, hermanos, poniéndose de ejemplo, haciendo de alguna manera una especie de afirmación personal ante el llamado que él está haciendo al pueblo. Y él dice ahí al final del verso 15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez no existe un verso del Antiguo Testamento más conocido que ese. Lo interesante es que Josué usa esa expresión, habla esas palabras en medio de una convocatoria que le está dando al pueblo. De alguna manera es como alguien decía, una afirmación atrevida. Pero él está mostrando su compromiso personal al Señor de manera pública. No era la primera vez que lo hacía. Ya en el pasado, cuando los espías se rebelaron contra Dios, él se puso solo y dijo: no, yo voy a servir al Señor. Y fue íntegro en ese momento. Y de nuevo Josué le dice al pueblo: miren, busquen a Dios, amen, sirvan a Dios, pero si no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. Pero yo, ¿sí? Mientras otros no quieren, no desean, no se preocupan, no les interesa, yo sí. Y eso nos da un gran ejemplo, hermanos. Josué, por causa del amor, la gracia y la fidelidad de Dios, él estaba dispuesto a comprometerse con Dios independientemente de lo que sucediera con los demás. Yo le haría esa invitación a usted. Así su familia no quiera, así la iglesia no vaya en el mismo propósito, así tengamos oposición,
Sigamos el ejemplo de estos hombres que ellos tuvieron una determinación firme en la respuesta al llamado de Dios. Pero yo voy a servir al Señor. Hermanos, cuán importante es que hayan papás así. Cuán importante es que hayan mamás así. Cuán importante que hayan jóvenes en la iglesia así. Cuán importante que hayan hermanos maduros, mayores en la iglesia que digan, yo me voy a posicionar, yo voy a responder a Cristo, a la gracia, al amor que Él ha derramado en mi vida, sirviéndole, no importa lo que hagan los demás. Porque a veces, hermanos, ¿saben qué? Las decepciones que vemos a nuestro alrededor pueden afectar nuestra vocación. Y yo estoy demasiado preocupado porque el otro no hace o hace. O el otro dijo o no dijo. O el otro no va, entonces si el otro no va, yo tampoco voy. Pero Josué nos da una preciosa imagen. La imagen de un hombre que se compromete con Dios independientemente de los otros. Que esto pueda ser un llamado para la iglesia Ciudad Bolívar para el 2026, pero también piense que esto es un llamado de Dios para usted. Dios quiere que usted como hombre, Dios quiere que usted como mujer se comprometa con Él. No es que mis hijos, mi esposo, mi primo, mi tío, el hermano Pablo. No, es que no se trata de que usted me va a servir a mí. Ni se trata cuando yo lo estoy viendo, cuando yo le estoy hablando. O otro hermano. Se trata que es un compromiso con Dios. Personal. Vital. Hermanos, el testimonio de Dios sobrevivió al transcurso de los tiempos, aún en las peores apostasías, porque hubieron hombres que dijeron yo. Porque hubieron familias que dijeron yo y mi casa servirá a Jehová. Porque hubieron iglesias que no siguieron la corriente aún apostatada cristiana y se comprometieron con Cristo, con la palabra y con lo que es importante. ¿No debería responder nuestro corazón? Yo, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo te voy a seguir. No importa lo que diga este pueblo, no importa la manera que responda este pueblo, yo te voy a seguir. Pero no solo eso, hermanos. Mire cómo las palabras de Josué tienen tanta instrucción y ejemplo para nosotros. Dice, pero yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo no sé qué va a hacer el pueblo, yo no sé qué van a hacer todos ustedes. Pero ante esto que yo estoy hablando, Josué dice, mi casa también se compromete con eso. Hermanos, si no debería ser de alguna manera una exhortación a todas las familias, a que usted en su buscar a Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo, pueda usted también desear que los suyos sigan esa misma dirección. Cuán bueno es cuando un papá dice, yo voy a buscar al Señor y yo voy a la oración, pero también lleva a su familia. Y también enseña a sus hijos pequeños a orar. Cuán bueno es cuando un hermano dice, yo quiero servir en esto y quiero que mi hijo esté conmigo ahí sirviendo. Yo quiero amar esto y amar esto, pero también quiero que mi esposa y mi casa ame eso. Usted representa una autoridad paternal ejemplar, influyente, vital. Y obviamente a veces en nuestros días eso puede ser un trago amargo para algunos de nosotros. Pero hermanos, yo pienso que Josué también tuvo luchas con su esposa. También pienso que Josué tuvo tal vez un hijo o dos hijos que le causaron problemas. También luchó con su carácter. Era un hombre como nosotros. Pero él en su corazón tenía la determinación que en lo que él pudiera, su casa iba a servir al Señor. Y esas determinaciones deberían estar en nosotros. Yo hace poco estaba en una ciudad, en un país, hermanos, que qué lindo es ver al hermano con la guitarra cantando y a su hija con el ukelele cantando. Y su otra hija aprendiendo piano para cantar. Y su otra hija involucrada en el no sé qué. Hermano, qué lindo es ver familias así. Que Dios nos bendiga con familias así. Que Dios bendiga hombres, mujeres que cuando se cansen
piensen que no se casan para no estar solos o para satisfacer una necesidad personal, sino que se casan para servir juntos al Señor. Y si tienen hijos, sufren por esos hijos, pero no solo porque los trasnocha, porque quieren que ese hijo cuando crezca siga los mismos pasos del papá y la mamá. Qué lindo es cuando hay hogares que aún en sus crisis los papás se mantienen fieles y perseveran en la oración por esos hijos perdidos. Hermanos, el llamado en un sentido es que yo y nuestra casa pueda servir al Señor. ¿Y por qué no lo pensamos también de manera como iglesia? A veces yo me puedo conformar porque yo estoy, mi familia está, y las otras familias, y los nuevos creyentes, y tal familia que está pasando crisis también está. Nos dolemos cuando vemos el pecado, nos dolemos cuando vemos la indiferencia, oramos para que nuestra casa, la iglesia en este lugar, y no me refiero a este lugar, sino la iglesia ahí sentada, toda esté sirviendo a Jehová. ¿No? Cuánta preocupación aún están en las palabras de Josué al hablar esto al pueblo. Y cuánto ejemplo nos da. ¿Qué va a decir usted la palabra de Dios? Yo y mi casa. Y en lo posible la iglesia, y en lo posible los que todavía no le conocen, pero que queremos que a ellos llegue la palabra de Dios, podamos servir al Señor. Entonces, hermanos, Josué desempeña esa figura de liderazgo espiritual que hace una santa convocatoria. Y que Dios pueda permitirnos ver el liderazgo de Cristo en Josué, llamándonos a comenzar un año comprometiéndonos con Él, deseando servirle íntegramente y amarle de todo nuestro corazón. Esta es la primera parte del mensaje. La segunda parte es la respuesta del pueblo, hermanos. Porque si hay algo maravilloso, la mayoría de veces leemos hasta ahí, hermanos. Pero lo maravilloso, digo yo, para mí comienza después. ¿Cómo responde el pueblo a esa invitación? Y miren la respuesta del pueblo de Israel y aquella generación a Josué. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. La expresión en hebreo, hermanos, no se puede traducir, pero es como un ay del Nuevo Testamento. Es como si estuvieran diciendo: ay de nosotros si dejamos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, la idea de que en esta santa convocatoria ellos pudieran dejar al Señor y llegar a servir a los dioses de las naciones, a los oídos de este pueblo era un asunto que los estremecía. Algunos comentaristas decían que se podría traducir: nunca nos suceda, o Dios nos libre de eso, de que dejemos a Jehová para servir a los dioses. Hermanos, y ya esa respuesta comienza a mostrarnos un poco el calibre espiritual de esta generación. Esta generación, a diferencia de otras generaciones, respondió al llamado de Dios de una manera fiel. Ellos pensaban, hermanos, no, que nunca nos suceda, que nunca vaya a pasar que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Era como si ese camino de apostasía, infidelidad, endurecimiento, tibieza, superficialidad, ingratitud fuera un camino que para ellos les generara terror. Era como si ellos estuvieran diciendo: Dios nos guarde. Dios nos guarde de apartarnos. Dios nos guarde de desanimarnos. Dios nos guarde de volver atrás. Dios nos guarde de alejarnos de este camino. Yo recuerdo una vez leyendo un libro de fidelidad matrimonial, hermanos, que el autor decía lo siguiente: el día que tenga la idea de serle infiel a mi esposa, ese día gritaría al cielo: Señor, mátame primero, antes de que yo rompa este pacto. Mátame, Señor, quítame la vida y no me lo permitas. Y esa de alguna manera es la idea que está diciendo este pueblo. Señor, antes de apostatar, antes de alejarnos, antes de desanimarnos, Señor, mátanos.
¿Usted puede ver el calibre de esas palabras? Hermanos, a veces nuestro corazón ante ciertas ideas juega. ¿Será que no voy? ¿Será que no oro más? ¿Será que no sirvo más? ¿Será que le respondo a esa mujer? ¿Será que cosas que deberían ser horrorosas para nuestro corazón, hermano? Cosas que deberíamos detestar, el solo pensamiento de que nos puedas. ¿Será que dejo de congregarme? ¿Será que dejo de leer la Biblia? ¿Será que dejo de servir con esto que el Señor me dio? Nunca me acontezca, debería ser ese nuestro pensamiento, hermanos. Cuando usted sienta que su carne, que las situaciones o que el diablo le habla, ese camino, tenga temor. Responde inmediatamente, nunca me suceda, nunca tal acontezca conmigo. ¿No me parece impresionante la respuesta de este pueblo, hermanos? Hermanos, esa es la respuesta de nuestro corazón ante tal tentación, ante tal propuesta de nuestro corazón a veces desanimado, de nuestro corazón a veces amargado, ante las situaciones que vienen, porque sí es muy común que la primera reacción sea esa, la primera inclinación sea esa, pero Dios ponga el suficiente conocimiento de Él, temor de Él y amor a Él para que esas ideas que las odiemos. Amén. Escucho callados hoy, hermanos. ¿Por qué este pueblo, solo esa idea, hermanos, les genera esa repulsión? Miren lo que ellos van a decir, verso 17. Porque Jehová es nuestro Dios. Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos pasado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Cuáles son las razones? A la luz, hermanos, de la fidelidad abrumadora de Dios. A la luz del amor incomparable de Dios. A la luz de la redención y de la manera como Él los había sostenido todo este tiempo y les había dado victoria. Ellos no podían volver atrás. Ellos no podían ser infieles. Ellos no podían ser ingratos. ¿Y eso qué nos muestra, hermanos? Que muchas veces nuestro compromiso con Dios, aunque puede ser la respuesta a un mensaje, a la palabra que Dios nos da, también nuestro compromiso con Dios está basado en esa reflexión de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si Dios había hecho mucho por Israel, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo el pacto del Nuevo Testamento, bajo el sacrificio del Cordero? Cada uno de nosotros también podríamos decir, yo estaba en un Egipto espiritual y la palabra vino a mi vida y la obra de Cristo perdonó mis pecados, me dio un nuevo corazón, me dio el Espíritu Santo y a pesar de mis luchas y mis desafíos, hasta aquí Dios me ha sostenido. ¿Cómo no voy a obedecerle? ¿Cómo no voy a amarle? Sería de alguna manera tener un tipo de amnesia en cuanto a la bondad y los cuidados de Dios. Que no sé si exista alguien que pueda decir acá que Dios no lo ha amado, que no ha sentido esa gracia, que el Espíritu de Dios no lo ha traído con cuerdas de amor a Jesucristo. Pronto los que todavía no son creyentes. Pero para los hijos de Dios estos son verdades, son hechos, es historia, es experiencia. Hermanos, si no olvidemos eso. No olvidemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. No olvidemos cómo Él ha salvado nuestras almas, cómo Él nos ha animado cada día, cómo Él ha sustentado nuestros cuerpos, cómo hemos podido respirar, comer, vestirnos. Cómo tenemos familia sin merecerlo, cómo tenemos la gracia, un nuevo corazón, una iglesia donde nos han hablado, nos han pastoreado, nos han ayudado, nos han exhortado.
Hemos tenido dones, talentos recibidos por gracia. Dios nos ha sustentado cada día de nuestra vida. No olvidemos eso. Porque es la ingratitud la madre de muchos pecados. Es la ingratitud y el olvidarnos de la gracia lo que enfría nuestros corazones. Ellos decían, ¿cómo? Es que Dios es nuestro Dios. Nos ha servido, nos ha ayudado, nos ha sostenido. Él es nuestro Dios. ¿Cómo no le vamos a servir? Ahora, si usted no le conoce, de pronto usted puede decir, bueno, para mí ese no es mi Dios. Pero si usted es hijo de Dios, usted debería responder como respondió este pueblo. Ahora, ante la respuesta de este pueblo, mire lo que dice Josué. El pasaje es bien rico, hermanos. Bien rico. Es lo que le dice Josué en el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. De alguna manera Josué ha perdido la confianza en los hombres. Él había visto una generación, hermanos, completa serle infiel a Dios. Y habiendo dicho las mismas palabras que dijo este pueblo, sí le serviremos. Y comenzaron a pasar por ese desierto y no le sirvieron. Entonces Josué los confronta, les da una advertencia. No para imposibilitar el compromiso de ellos, sino ¿para qué? Para que ellos entendieran que su respuesta tenía que ir a la altura del Dios que habrían de servir. ¿Qué significa eso? Mira lo que él dice. ¿Quieren servirle? Bueno, no le pueden servir porque Él es Dios santo y celoso. ¿Qué significa eso, hermanos? De alguna manera Josué, y yo creo que Dios por su Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros que no es solo decir sí, amén. Yo quiero servirle. Sino que debemos saber a qué clase de Dios somos llamados a servir. Como dice este pasaje, el Dios que nos salvó en Jesucristo y que nos llama también a servirle es un Dios que es santo y es celoso. Y la santidad tiene que ver específicamente, hermanos, con el pecado y todo tipo de mal. Es como les estuviera diciendo, ustedes quieren servirles, sepan que ustedes tienen que apartarse de sus pecados. Que tienen que ser limpiados de sus pecados, porque Él es santo. Y gracias a Dios, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros tenemos una fuente de purificación a la cual podemos venir y confesar nuestros pecados, a la cual podemos venir y arrepentirnos y ser perdonados. ¿Y cuál es esa fuente? La obra de Cristo en la cruz. No podríamos servirle a Dios en su santidad y en su gloria si no fuera por la justicia y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces les dice, Dios es santo. Y no solo es santo. ¿Qué dice ahí también? Dios es celoso. ¿Saben qué significa que es celoso? Que no está dispuesto a compartir lo que a Él le pertenece. Como usted es un hombre casado, usted tiene una mujer que le pertenece y usted a ella. ¿Qué es el celo? Ese deseo de no querer compartir lo que es suyo. ¿Sí? De alguna manera Dios, al redimir a este pueblo, Él consideraba a este pueblo santo, apartado para Él. Y ese Dios era celoso con ellos. Ese Dios amaba celosamente a este pueblo. Entonces ellos debían saber que si se iban a comprometer con Dios, este era un camino de santidad y de consagración. Y que salir de ese estándar que está basado en el carácter de Dios solo traería ruina y juicio para ellos. Hermanos, yo puedo decirle, yo quiero servirte, Señor, yo quiero amarte. Y eso tal vez debería ser el propósito más noble para el próximo año que empezamos. Pero eso incluye santidad. Eso incluye apartarnos para Él. Eso incluye devoción. Eso incluye limpieza. Y obviamente eso no se puede dar por nosotros mismos. Necesitamos diariamente de la gracia de Jesús, de la comunión con Jesús, de la palabra de Jesús.
Sin esos ingredientes sería imposible responder fielmente al llamado de Dios. Y es bueno que se nos diga, porque a veces uno está hablando con el hermano en la alabanza, o el hermano que quiere servir en la palabra, o el hermano que quiere servir en niños, o el hermano que quiere servir en jóvenes, o el hermano que quiere involucrarse de alguna manera. Hay que de alguna manera recordarle que el servicio a Dios es santo y que Él es celoso y que no nos está sirviendo a nosotros, ni siquiera a la iglesia. Primero está sirviendo a Dios, y eso requiere santidad, eso requiere consagración, eso requiere devoción, eso requiere una vida privada. Porque Dios, ¿qué? Es celoso. Celoso. Imagínense a alguien que nos pueda ayudar a enseñar a los niños y ella no lee él no lee la Biblia. Imagínense que alguien que se pare aquí a cantar y él no ora en su vida privada. Imagínense a alguien que se pare aquí a predicar y su vida sea un mal testimonio. ¿Qué tipo de mensaje daría? ¿Y a qué tipo de Dios serviría? Hermanos, Dios es santo y Dios es celoso. Usted puede leer la historia de Israel, hermano, y usted va a ver el celo de Dios. Usted va a ver el celo de Dios. Gracias a Dios hay una roca que nos protege, que no ha dejado que la ira de Dios nos consuma. ¿Y saben cuál es esa roca? Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de ser santo y celoso. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres comprometerte con Él? ¿Quieres caminar en sus caminos? ¿Quieres ser usado para su gloria? Es como si Josué le dijera a esa generación y a nosotros: Él es santo, no lo olvides. Él es celoso. Cuando usted va a hacer eso a solas, cuando nadie lo ve, recuerde que Dios es santo. Recuerde que Dios es celoso. Amén. Ahora mire cómo responde el pueblo. Verso 21. Más de uno diría: no, así sí no. No, esos hermanos tienen un mensaje muy agresivo, muy religioso, muy pesado. No hay que atemorizar a los hermanos. Es que no estamos atemorizando a nadie, hermano. Estamos hablando simplemente la palabra. ¿Sabe por qué Josué advertía, hermanos? Porque muchos decían sí, y en su vida, hermanos, no había un compromiso íntegro, no había verdad. Por eso Josué insiste y dice: mira lo que ellos responden. No, verso 21, sino que a Jehová serviremos. O sea, no importa, sabemos que Él es santo, sabemos que Él nos cela y a Él serviremos. Por segunda vez, el pueblo de Israel responde con firmeza, responde de alguna manera con un compromiso y con una fidelidad bien ilustrativo. Mire ¿sabe qué decía un comentarista de este pasaje? Él decía lo siguiente, dice: celebremos la firmeza que Dios le dio a esta generación de Israel y adorémosle por eso, porque pocas escenas existen así en la Biblia y más en el Antiguo Testamento. La gracia de este pueblo es evidente, disfrutémosla, porque una página después de nuestra Biblia solo vienen calamidades. ¿Ha leído usted el libro de Jueces? Hermanos, esta es una escena preciosa. Qué lindo encontrarse con un pueblo que es llamado y responde, es exhortado y se sigue comprometiendo con la verdad de Dios. Este pueblo definitivamente había hecho firme su elección, había hecho firme su llamado y había hecho firme su compromiso con Dios. ¿No debería ser esa nuestra oración, hermano? Señor, ya que tú me has llamado, que me estás permitiendo servirte en esto, que este año mi elección por ti, mi elección por mi vida devocional, mi elección por mi vida de santificación, mi elección por mi vida de servicio a ti sea más firme, sea más estable, sea más profunda, sea más robusta, Señor. Y si usted no ha tenido eso, ¿no debería pedir por eso? No debería decir: Señor, perdóname porque yo no fui como esa generación. Yo este año he sido que voy y vengo, que vivo en mis emociones, me he escandalizado,
He sido inconstante. He dejado cosas que tú me has mandado hacer. Perdóname, Señor, pero yo quiero vivir a la luz de esto. ¿No debería ser un llamado para todos nosotros, hermanos? Aquellos que ya están en el camino, a afirmarse. Y aquellos que están lejos de ese camino, a arrepentirse. Y volver a Dios, volver a Cristo. Volver a aquellos recuerdos que tiene en su corazón cuando usted decía, ay, cómo oraba, cómo buscaba, cómo servía. Ay, qué lindo ese primer amor. ¿No debería llamarlo eso a volver a lo que era antes en Cristo? Si se ha perdido. Hermanos, la elección y el compromiso de este pueblo es elocuente, es ejemplar y es una exhortación para todos nosotros. Y Josué respondió al pueblo, verso 22. Vosotros sois testigos contra vosotros. Josué era, hermanos, era un soldado, un hombre militar, un hombre de guerra, un hombre que Dios había usado para enfrentar enemigos, un hombre que había visto la gloria de Dios. Hermanos, no era un pelagato. Que Dios nos haga como estos hombres, hermanos, que eran firmes. Usted está tratando con hombres de Dios. Usted pudiera ver eso en su esposo, que usted pueda ver eso en su esposa, una mujer firme, llena de convicción. Que usted pudiera ver eso en sus hijos. ¿No sería algo precioso, hermanos? Josué respondió, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Sabe qué me gusta este pasaje, hermanos? Encontrar que el calibre del pueblo era el calibre del liderazgo. Ustedes somos testigos. Es como ellos responden en esa misma dirección. Eso sí que es difícil a veces, porque a veces encontramos lugares donde el liderazgo espiritual de la iglesia va allá arriba y la iglesia allá abajo. O a veces también terriblemente encontramos el liderazgo espiritual de la iglesia allá abajo y la iglesia tratando de surgir hacia arriba. Pero nada más maravilloso que encontrar una iglesia donde tanto aquellos que han sido puestos al frente, en general los hombres, las familias, van hacia allá. Y el pueblo acompaña, los hijos acompañan, los jóvenes acompañan. Y todos marchamos juntos a servir al Dios vivo. ¿No deberíamos orar eso como por iglesia? Señor, que este 2026 podamos ver la iglesia marchar con firmeza. Caminar a la altura del llamado celestial que nos has dado en Cristo Jesús. Y poderte servir fielmente. Ahora, hermanos, algo que sí es cierto en este pasaje es que lo que ellos dijeron de alguna manera era un testimonio. Y ellos eran testigos de su testimonio. Es como si José les estuviera diciendo, miren, recuerden sus palabras. Porque sus palabras, lo que ustedes han dicho hoy, eso va a ser su testimonio. O los testigos que van a tener el día del juicio. Hermanos, si yo quisiera que pensemos eso. A veces nosotros tenemos la tendencia a hablar, pero recordemos lo que hablemos y vivamos a la altura de lo que hablemos. Porque hablamos, hermanos, las canciones que cantamos hoy, las canciones que cantaron hoy. Usted debería no solo anotar las predicaciones, recuerde las canciones que cantó hoy esta semana. Nos consagramos a ti, Señor, es tu derecho, tú me compraste para servirte. No pararemos, en pos de ti iremos. Recuerde eso, porque es que usted va a ser responsable por lo que cantó, por lo que habló, por lo que oyó. Y yo también. Todavía tengo más responsabilidad yo porque yo lo estoy hablando. Pero recuerde que Dios le va a pedir cuentas de lo que cree, habla, canta y viva conforme a eso. Viva conforme. Yo en estos días pensaba algo, hermanos, y no es en este contexto lo quiero decir, en este contexto, no lo malinterprete. Si yo puedo vivir a la altura de mi predicación, yo estoy contento. Tal vez no pueda vivir a la altura de la predicación de Piper,
de MacArthur, del hermano fulano. Pero si yo vivo a la altura de lo que he hablado y lo que les he anunciado a ustedes, yo puedo estar tranquilo el día del juicio. Porque yo voy a recibir cuentas por lo que he creído y lo que he hablado. Sepa usted también eso. Porque a veces hay mucho cristiano que habla, mucho cristiano que canta, mucho cristiano que evangeliza, exige a sus hijos y él no vive a la altura de eso. Que Dios nos guarde. Porque en última nosotros somos testigos de lo que hemos hablado. Ahora el pasaje termina con una exhortación final, hermanos. Después de que ellos dicen testigos somos. Dice el verso 23. Bueno. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Sí, testigos somos, se comprometen, nos comprometemos. Hermanos, uno podría pensar que esta generación de hombres que está respondiendo con semejante fidelidad es una generación perfecta. No tienen lucha, son santos. Son medios querubines, no tienen problemas en su hogar, no luchan con el pecado, no luchan con la tentación, pero nada más alejado de la realidad que eso. Igual que nosotros, débiles, con familias, con luchas, con un pueblo difícil. Y entre las cosas que le dice Josué al final, les dice, bueno, ¿ustedes quieren servir al Señor? Hay cosas que todavía están entre ustedes que tienen que quitar. Hay cosas que están entre ustedes que tienen que quitar. Yo le podría decir con toda sinceridad que yo sé que hay áreas en mi vida que todavía tengo que tratar, que yo tengo que quitar, que mi carne le gustan, que me tientan diariamente, cosas que tengo que sufrir en mi hogar, cosas que tengo que sufrir en la iglesia, cosas que tengo que sufrir en la vida y que Dios de manera regular y constante me dice, ten cuidado de ese pecado, ten cuidado de esa situación, esta parte de tu carácter no me gusta. Esto de tu vida hace que pierdas tiempo, te desenfoques. No juegues con esos pensamientos. Saca eso. Yo no sé si a usted le sucede, pero el Dios que conozco a mí me habla de manera regular. Me reprende de manera regular. Me exhorta de manera regular. Entonces esto no es hipotético, que quiten los dioses como si no hubieran dioses. Hermanos, pero lo cierto es que necesitamos atender esa voz que nos habla. Quita eso, trata eso, cuida de eso, aléjate de eso. ¿Usted no ha escuchado esa voz? Esa voz es clara, la voz del Espíritu de Dios, santificándonos. Y si queremos servirle a Dios, eso tiene que suceder en nuestra vida. Pero no solo eso, miren lo que dice. Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Eso es como cuando Dios le decía a Abraham o más adelante a alguno de los profetas o a los discípulos. Es como el Señor les decía, y andad delante de mí. O inclina tu corazón a mí. La vida cristiana no es solo quitar, hermanos. La vida cristiana es una relación íntima, cercana con Dios por medio de Jesucristo. Y esa relación se cultiva, ¿saben dónde, hermanos? En el corazón. Cuando usted se levanta, incline su corazón a no ver el celular, sino a salir a orar. Incline su corazón a no distraerse y salir corriendo, sino a tener un tiempo de devoción con la palabra. Incline su corazón a estar de una manera constante meditando, escuchando palabra, leyendo buen libro, pensando lo bueno. Incline su corazón para que cuando usted sale al trabajo, Cristo salga con usted, ore en el camino. Incline su corazón para que cuando venga la situación difícil usted pueda responder piadosamente. Incline su corazón, ande con Él, búsquele. Porque alejados de Él, hermano, nada podemos hacer. Todo lo que hemos hablado, todo el compromiso, todas las palabras, todos los cánticos, todos los mejores propósitos para el próximo año se derrumbarían si nuestra vida no anda con Cristo. Si no andamos de manera constante en una relación espiritual e íntima con Él. Inclina vuestro corazón. El problema está en el corazón. Yo no sé si usted, a mí me pasa. Yo no sé si usted lucha con su corazón. Su corazón a veces, y el mío,
no quiere, no desea, se desanima, se endurece. Y hay una lucha con uno. Yo sé que esto no me conviene. ¿Cómo voy a agradar mi corazón? Yo tengo que hablarle: ¿por qué te turbas? Aprende a confiar en Dios. No mires a esa persona, sé paciente. No te escandalices con tu debilidad, con la debilidad del otro. No te escandalices con la situación que estás viviendo. Confía. Es una cuestión, hermanos, que el primer lugar que nosotros debemos aprender a pastorear es nuestro propio corazón. Somos la primera oveja a cuidar. ¿Sí? Y también ahí está nuestro mayor enemigo. Cuando nuestro corazón no es tratado, no es doblegado, no es enseñado, no se le enseña a negarse a sí mismo. Ahí es la lucha, hermanos. Ahí está la lucha y la victoria. Entonces Josué les dice: bueno, ¿quieren seguir al Señor? Quiten sus ídolos. Inclinen su corazón al Dios verdadero. Ahora el pasaje termina, hermanos, diciendo ahí el verso 24. Y el pueblo respondió a Josué: y a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. O sea, ellos iban a comprometerse a sacar y a servir a Jehová de todo corazón. Entonces mire lo que hizo Josué, dice el verso 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Hermanos, era común de los patriarcas que cuando Dios se les revelaba, cuando Dios les hablaba, antes de Moisés ellos hicieron un altar. ¿Ustedes recuerdan? Moisés, Abraham, Isaac, Jacob hacían un altar, y ese altar era como una especie de compromiso a Dios por la revelación que habían recibido. Después, cuando viene la ley, cuando Moisés recibe la ley, él hace un pacto con Dios. Y hay derramamiento de sangre y el pueblo se compromete. Después, eso sucedió en el Sinaí. 40 años después, cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, Moisés los vuelve a hacer comprometerse, renovando el pacto. Y ahora no sabemos cuántos años después Josué va a hacer lo mismo. Ustedes han decidido servir a Dios, vamos a hacer un pacto público. ¿Qué sería eso? Podemos pensar, a la luz de los pasajes que ya hemos mencionado, que seguramente hubo sacrificios, seguramente se leyó la ley y seguramente este pueblo delante de Dios volvió a hacer un pacto de que iba a obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué sucedía eso antiguamente? Porque de alguna manera Dios no quería que eso quedara en un plano sentimental o en la euforia del momento, sino que ellos de alguna manera pudieran guardar ese pacto, escribir este pacto y comprometerse con ese pacto. Como cuando usted se casa con una mujer. ¿Sí? Hay hombres que le dicen: te amo, te voy a entregar todo, y se la llevan a vivir así sin nada. Pero a la luz de la palabra de Dios, el matrimonio requiere un pacto, donde él, delante de Dios, delante de la familia y delante de testigos, se compromete a amarla por toda la vida. ¿Sí? Ese es el contrato matrimonial, un pacto. ¿De qué sirve eso? Bueno, eso protege el matrimonio y recuerda los compromisos tanto para él como para ella. Ahora, uno diría: hermanos, pero en la vida cristiana, ¿para qué hacer eso? ¿Saben para qué, hermanos? Para no olvidarnos. Para recordar que un momento que al ser llamados por Cristo, su gracia nos fue alcanzando a tal punto que un día dije: ahora me entrego a Él y me bautizo. Eso es un pacto público de fe. Pero puede suceder que normalmente usted llega a un momento en su vida donde, por ejemplo, el Señor le habla la importancia de educar a sus hijos en la fe. Usted llega y diga: hoy, Señor, me comprometo a servirte de manera fiel educando a estos muchachos. Y usted escribe ese versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. 25 de diciembre del 2006, firma el papá y firma la mamá. Y cuando en los desafíos del día usted vuelve a mirar ese cuadro, usted recuerda que usted hizo ese compromiso con Dios. ¿Sí? Esa es la idea del pacto. Ahora, hermanos,
hay un determinado valor en ciertas cosas que el Señor nos habla y en las que Él nos llama. Por ejemplo, el matrimonio. Nosotros deberíamos tener ese tipo de recordatorios. El versículo y el acta de matrimonio ahí en la sala. Cuando peleo y quiero salir, yo me voy leyendo y Señor, yo me comprometí aquí. Fue, pucha, para toda la vida, Señor. Pero hermanos, yo recuerdo, hermanos, y se los cuento a manera de experiencia. Cuando yo me convertí, yo luché como 2-3 años. Primero en afirmarme, y cuando me afirmé como a los 2 años, yo comencé a tener una lucha personal, porque yo quería tener una buena vida cristiana. Entonces, ¿qué para mí era una buena vida cristiana en ese momento? Hacer y terminar mi universidad, casarme, tener un hogar, tener mi profesión y a la par pues servir en la iglesia en lo que pudiera. Pues yo comencé a tener una lucha porque yo comencé a ver en la providencia de Dios y en el testimonio del Espíritu de Dios a mi vida que Él quería que yo me apartara. Hermanos, y luché como 1 año con esa situación porque yo no quería. Yo quería estudiar, todos los jóvenes estudiaban, trabajaban y yo era el vaciado del grupo. ¿Sí? Y yo cada vez sentía que todavía el Señor me llamaba a dejar esa universidad, a comprometerme y todo lo que eso implicaba para mí personalmente, para mi futura familia, el desprecio de mi familia secular. Fue un momento que tanto fue como la convicción que yo le dije así al Señor. Yo dije, Señor, bueno, si tú quieres que yo me dedique a esto, yo lo voy a hacer. ¿Saben qué hice, hermanos? Yo escribí una carta. Si tú quieres que yo me comprometa contigo, hoy lo hago delante tuyo. Y nunca esto, nunca esto, nunca esto, nunca esto. Y firmé. Como un acto personal, ¿no? Hermanos, esa hoja se me perdió por un tiempo. En una época que estábamos pasando una crisis económica en la casa, yo estaba buscando trabajo y después de salirme de trabajo me robaban y eso me pasaba un poco de cosas. ¿Sabe qué pasó? Mi esposa encontró esa hoja. Y ¿te acuerdas de esto? Yo comienzo a leer, Señor, nunca voy a buscar un trabajo. Miren lo que yo había dicho. Señor, nunca voy a hacer eso porque tú me vas a sostener. Y tú. Ahí recordé el voto que había hecho. Y de ahí en adelante le pedí, Señor, nunca me dejes volver atrás de ese compromiso que adquirí contigo de servirte. Ya han pasado casi 20 años, hermanos, y el Señor me ha sostenido. Y le pido al Señor que me sostenga muchos años más. Y así puedo decir a otras áreas en mi vida que un momento que le dije, ya, Señor, esto, como que algo significativo quedó ese día. Y esa es la idea del pacto que hizo Josué. Ellos seguramente esculpieron una roca con la palabra de Dios y dejaron un monumento de recordatorio que ese día se habían comprometido con Dios. Yo no sé, porque cada uno de manera personal tiene un llamado, una vocación, un servicio, pero yo quisiera animarle a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las familias, los jóvenes, las personas que están llegando a la iglesia, que este año finalizando podamos comprometernos con nuestro Señor Jesucristo. Que podamos responder con toda firmeza al llamado que Él ha venido haciendo a nuestros corazones. Y que podamos decir con Josué y con toda la compañía de santos que le han dicho a Jesucristo, yo y mi casa te serviré. Hermano, y si Dios le guía de manera particular, personal, a hacer un recordatorio, hágalo. Y póngalo en un lugar, cosa que siempre que usted entre a su casa, siempre que abra su celular, recuerde que hoy, finalizando este año, usted se comprometió a seguir y a servir al Dios vivo. Y que la gracia de Dios nos sustente para ser fieles a esos compromisos que Él nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hermanos, yo no le sirvo a usted con la palabra, yo le sirvo a Dios. Hermanos, yo cuando lo exhorto, lo aconsejo, no lo hago por usted, lo hago por Cristo. Reciba usted la exhortación y siga el mismo camino, no interesa. Yo y mi casa serviré a Jehová. Ojalá todos podamos responder de la misma manera. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cantar nuevamente ese cántico que cantamos en la reunión. Nos consagramos a ti, Señor. en el
Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.